En el corazón de Japón, donde la ciencia se encuentra con la salud y longevidad, nace una nueva fórmula avanzada que está revolucionando la forma en que cuidamos nuestra salud digestiva, metabólica y celular. Metabiox es el primer metabiótico del mundo con una tecnología única, con 3 componentes: prebióticos, probióticos y postbióticos, para una acción integral sobre la microbiota intestinal y el metabolismo. Su efecto se adapta a los ritmos naturales del cuerpo, por lo que es considerado el primer cronobiótico del mundo. Durante el día, una cápsula rica en polifenoles marinos, que alimenta selectivamente a las bacterias saludables del intestino, favoreciendo la producción natural de serotonina, endorfinas y energía celular. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. 3 cepas específicas de Lactobacillus, Paracasei, Plantarum y Fermentum, restauran la eubiosis intestinal, mientras los metabolitos de Akkermansia ingresan al torrente sanguíneo para comunicarse directamente con las mitocondrias, activando genes asociados con longevidad, metabolismo y reducción de inflamación. Metabiox no es un probiótico más, es el primer metabiótico del mundo desarrollado con inteligencia artificial, GenSonar y bioreactores de fusión fría, Biotra. Su proceso se realiza en condiciones extremas dentro de laboratorios propios en Mont Blanc, con la extracción de polifenoles en algas marinas a 200 metros de los mares de Okinawa en Tokio. El resultado: una biodisponibilidad óptima que contribuye al equilibrio metabólico celular. Estudios clínicos en pacientes con enfermedades metabólicas han mostrado una disminución significativa en transaminasas hepáticas, glucosa, colesterol y triglicéridos, así como una mejor sensibilidad a la insulina y composición de la microbiota. Miles de pacientes ya lo usan cada día, con resultados reales, sin reacciones adversas ni interacciones medicamentosas. La nueva generación de probióticos, Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado. Buenas noches, doctores. Nuevamente creo que tuvimos un problema con el audio. Vamos a presentar a nuestro ponente para esta plática muy interesante que tenemos el día de hoy, que es del intestino al endotelio, el cual pues es un tema fascinante porque en un inicio los veíamos como si fueran sistemas aislados, pero hoy sabemos que la pérdida justo de la integridad intestinal pues es un detonante muy importante de la respuesta inflamatoria, y contamos con el doctor Miguel Acuña, el cual pues es un colaborador muy importante de la casa de Alianza Médica y es un referente muy importante también en este tema. Entonces pues es un placer. El doctor es un médico internista certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Actualmente coordina lo que es la unidad metabólica
y es médico adscrito al Hospital Ángeles de Lindavista. Tiene una destacada trayectoria como ex jefe de investigación y esto pues hace que el doctor Acuña haya logrado integrar lo que es la práctica clínica con un riguroso enfoque científico, y esto pues también lo ha llevado a que sea reconocido como uno de los líderes médicos más influyentes de nuestro país. Entonces pues es un honor poder contar con él en esta noche, y también que gracias al apoyo que tenemos de Metabiox, poder contar con estas sesiones que son totalmente abiertas y gratuitas y que bueno, son de gran calidad. Pues bueno, sin más, los dejo por favor aquí con el doctor para que nos presente este tema del intestino al endotelio, microbiota e inflamación subclínica en el paciente metabólico. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido y le cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Alianza Médica por la invitación. Muchas gracias, doctora Miranda. Eh, no sé si pueden ver bien mi pantalla de la presentación. ¿Sí aparece? Bueno, entonces les decía muchas gracias a todos. Esta ponencia la titulamos Del intestino al endotelio, microbiota e inflamación. Decidí quitarle la parte subclínica porque, como vamos a ver, muchas veces es algo que ya podemos ver, ¿no? Entonces ya no es tan subclínico. Les agradecería también que conforme vayamos desarrollando la sesión, pues vayan escribiendo sus preguntas en el chat para que al final de la sesión podamos irlas aclarando, ¿no? ¿De qué les va a servir esta plática? El objetivo principal es que después de después de llevar esta plática, puedan llevar o puedan entender todas estas relaciones o tener una noción de las relaciones que existen entre nuestro sistema gastrointestinal, el entorno en el que están con todas las sustancias que están en su interior y la respuesta inmune que desencadena, así como las modificaciones que hay en nuestro cuerpo, porque no es algo que se limite exclusivamente al intestino, ¿no? Es bien importante porque actualmente, a partir del año 2020, que fue cuando se empezó a describir todo este proceso del microbioma, la microbiota, se incrementó exponencialmente el número de publicaciones y se le ha dado cada vez más importancia a este tema, ¿no? Parecería algo muy antiguo hablar de 2020, pero realmente es algo demasiado reciente y es un área del conocimiento que está creciendo muchísimo, sobre todo porque ha permitido identificar muchos problemas que antes se creían que no tenían una explicación, ¿no? Creo que un buen ejemplo es el hecho de considerar la esclerosis múltiple, por ejemplo. Ya se conoce cuál es el origen de la esclerosis múltiple y se ha visto que es una reacción disregulada con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Entonces, algo así, tanto tiempo, que una enfermedad tan terrible que había tantas dudas de dónde se había originado, parece que la respuesta está precisamente en este proceso. ¿Cómo lo produce? Bueno, eso es lo que intentaré explicarles. Como les decía, las aplicaciones clínicas de la comprensión de este complejo proceso tiene un papel fundamental en las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en el caso muy particular de artritis reumatoide, se ha visto que varios microorganismos que se encuentran en la cavidad oral tienen cierto mimetismo molecular con algunas proteínas que tenemos en las articulaciones. Y de ahí este fenómeno de inmunidad cruzada que se desarrolla en la edad adulta, ¿no? O a veces en edades más tempranas. Y bueno, es importante porque, por ejemplo, una recomendación que podría pasar desapercibida, como por ejemplo asegurarse, o sea, que cuando veamos un paciente con artritis reumatoide, le revisemos la boca, veamos que no tenga ninguna caries, que no tenga placa dentobacteriana, puede ayudar a que
el pronóstico y la necesidad de medicamentos modificadores de la enfermedad sea menor, o sea, el pronóstico sea mejor y la necesidad de los medicamentos sea menor, ¿sí? El deterioro cognitivo, que antes se les llamaba demencias, estos trastornos neurocognitivos que afectan a las personas de la tercera edad principalmente, tienen una estrecha relación con también este eje, ¿no? La medicina antienvejecimiento, que también ahorita es un tema que ya nos ocupa mucho, porque con el incremento de la esperanza de vida, pues obviamente queremos estar también en las mejores condiciones, no ya únicamente vivir, ¿no? El cáncer, pues yo creo que es un ejemplo que a todos nos queda muy claro. Por ejemplo, la presencia de Helicobacter pylori. El 90% de las personas que tienen cáncer gástrico tienen Helicobacter pylori. Y se ha demostrado que el tratamiento o la erradicación del Helicobacter pylori es un factor que favorece o evita, previene el cáncer gástrico, por ejemplo, ¿no? Y algo que a lo mejor no suena tan evidente en el principio, pues es el riesgo y la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Hay un término también relativamente reciente, que son los MACE, es MACE, que se refiere a Major Cardiovascular Event, ¿no? Un evento cardiovascular mayor que no se refiere únicamente a un problema cardíaco, sino también puede ser enfermedad arterial, un evento vascular cerebral. Todo esto se ha visto que está muy relacionado. Sabemos que tiene una relación con la alimentación, pero es un poco más complejo que eso, ¿no? Y por supuesto, algo de lo cual se ha hablado muchísimo es del desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con el metabolismo alterado de la insulina, como son la diabetes y el hígado graso, ¿no? Bueno, lo primero es que debemos de hacer una distinción entre microbiota, que se refiere a la comunidad de los microorganismos que tenemos en nuestro interior, que incluyen virus, bacterias, otro tipo de bacterias más primitivas, hongos, protozoarios, ¿sí? Y un término distinto es el microbioma, que se refiere al material genético colectivo, o sea, de todos estos microorganismos, los metabolitos que producen estas bacterias y las proteínas que tenemos, así como las interacciones que hay en un ambiente específico, como podría ser el intestino delgado, el intestino grueso, la cavidad oral, ¿sí? Se calcula que son aproximadamente 1.500 especies de microorganismos que viven dentro de nuestro tracto digestivo y que empezamos a desarrollarlos desde los primeros minutos de nuestro nacimiento. Y vamos a hacer una relación simbiótica muy estrecha, particularmente en nuestros tejidos epiteliales, es decir, el epitelio o las células de nuestro intestino, y nuestro tejido linfoide, ¿no? Por eso es que es importante la exposición a todo este tipo de estímulos para el desarrollo de un adecuado sistema inmune, y un error de este tipo puede llevar a desarrollar algunas enfermedades autoinmunes, como hemos dicho, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, UCI, Crohn, por ejemplo, también artritis reumatoide, enfermedades como la esclerosis múltiple, Alzheimer y, ¿por qué no?, infartos. Habiendo entendido una vez la complejidad de esta interacción, vamos a intentar simplificarlo, ¿no? La mayor diversidad de microorganismos que tenemos en nuestro sistema digestivo se encuentra a nivel del colon, y prácticamente podemos dividirlo en 4 grandes grupos, ¿no? Los firmicutes, las proteobacterias, de ahí, por ejemplo, E. coli, las actinobacterias,
y los bacteroidetes. Cada uno de estos, por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos. En el caso de los firmicutes está Firmicutes prausnitzii, cuya función principal es la inhibición de la producción de citocinas proinflamatorias y la producción de butirato. Y, por ejemplo, en el caso de las proteobacterias, un organismo muy representativo es Escherichia coli, que tiene una participación en la producción de bacteriocinas y la protección contra la colonización de agentes patógenos. Vamos a ir viendo más sobre cada uno de estos distintos grupos, ¿no? ¿Cómo podemos estudiar el microbioma intestinal, no? Acuérdense que en este caso ya estamos hablando específicamente del microbioma. ¿Por qué? Porque parecería que la misma capacidad que tienen los microorganismos de, por ejemplo, en el caso muy característico de las bacterias, que tienen la capacidad de transmitir, por ejemplo, genes de resistencia bacteriana a través de la endocitosis de moléculas circulares de ADN, nosotros también podemos modificar nuestro genoma a través de la expresión de distintas proteínas que pueden facilitarse o inhibirse a través de los estímulos que generan distintos agentes bacterianos en el interior de nuestro organismo. Espero que esto no haya resultado muy confuso la forma en la que lo dije, ¿no? Entonces, por eso tiene más importancia el microbioma, es decir, el material genético y las sustancias que producen todas las bacterias, que decir nada más la microbiota, que se referiría únicamente a decir, tenemos esta cantidad de bacterias, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma lo podemos estudiar? Pues obviamente hay que recolectar muestras de los pacientes o de los sujetos de estudio. Se recomienda normalmente la congelación a menos 80 grados centígrados, luego los procesos de purificación, quitando toda la fibra y todos los detritos celulares, para luego pasar un proceso de extracción de ADN y una amplificación de este material genético para secuenciarlo y realizar un análisis de a qué corresponden este tipo de moléculas, ¿no? Recordemos que, al igual que, por ejemplo, pasaba en las pruebas de COVID, en las cuales encontrar en una prueba de PCR, la prueba rápida, material genético, no quería decir que la persona tenía infección por COVID, ¿no? Sino únicamente que había material genético de esas bacterias ahí. Esto es algo parecido. Entonces, si en algún momento surge la pregunta de qué es más importante conocer, la microbiota, o sea, la composición de la microbiota o la composición del microbioma, es más importante la composición del microbioma, que incluye todos los materiales genéticos, metabolitos y sustancias que generan estas bacterias y nosotros mismos. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, que al someterse a un proceso de amplificación de material genético, pues se pierde tal vez la correlación, ¿no? Es decir, únicamente sabemos que está algo ahí, pero no es tan sencillo saber en qué cantidad, ¿no? No es imposible, pero es un poco complejo metodológicamente. ¿Qué es lo difícil precisamente de estudiar el microbioma? Vamos a hacer comparativos, por ejemplo, nuestro genoma humano tiene aproximadamente 23,000 genes y nos tardó bastante tiempo poder secuenciarlo todo, ¿no? Y en cambio, el microbioma humano se considera que puede llegar a ser hasta 3.3 millones de genes. Es obviamente muchísimo más. Y bueno, también si hablamos del número de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo y lo comparamos con el número de células que tenemos nosotros,
pues es prácticamente el mismo, es decir, la mitad del número de nuestras células son bacterias. Estamos hablando de número, porque acuérdense que una célula humana es mucho más grande y mucho más compleja que una célula microbiana. Entonces no se refiere a peso, sino nada más a número. Pero tenemos casi tantas bacterias como células en nuestro cuerpo. Otra cuestión que es relevante es el hecho de que tenemos que ser muy específicos al momento de describir los distintos agentes que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, y esta es una clasificación taxonómica, por ejemplo, si nosotros decimos que eh, hay un animal que nos hace daño, pues qué animal, ¿no? O sea, es un gato, es un perro, es un pájaro, es un animal acuático, es un animal terrestre, es demasiado inespecífico y pensar, tenemos que matar a los animales, pues es algo que no puede ser, ¿no? Porque obviamente eso sería imposible y dependemos incluso de la vida de los demás seres vivos en nuestro planeta. Entonces, cuando a veces se vende un probiótico, algún producto, por ejemplo el Yakult, ¿no? Que dicen, es que tiene lactobacilos, ¿no? Ajá, pero ¿cuál? ¿Qué cantidad? ¿Qué tipo? ¿Qué cepa? ¿Qué tiene aparte de esos lactobacilos? Es decir, no es suficiente con enumerar un microorganismo y decir que dárnoslo nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos, ¿no? En esta tabla podemos ver del lado izquierdo la taxonomía, por ejemplo, de el ser humano, ¿no? Pertenece al dominio de los eucariotes, luego están los cordados, mamífero, primate, de la familia del Homoninidae, del género Homo y su especie es Homo sapiens. Por ejemplo, un lactobacillus sería una bacteria del género de Firmicutes, que ya vimos que son importantes, son bacilos, lactobacilos, de la familia de Lactobacilliae, género Lactobacillus, y una especie en específica sería el Lactobacillus del Brueckii, ¿no? Entonces, decir los lactobacilos son buenos, pues es como decir eh, los mamíferos dominamos el mundo o somos la especie predominante. Pues no, porque, por ejemplo, los gatos son mamíferos y yo no los veo ahí dando clases ni nada de eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que hay que tratar de ser muy específicos y al momento de tomar una decisión sobre prescribir o no cierto microorganismo, debe de estar justificado plenamente en estudios clínicos en el cual no únicamente se evalúe el microorganismo en sí, sino también el contexto en el que está. Es decir, igual yo puedo decir la sitagliptina es buena, pero no es lo mismo decir las tabletas de liberación prolongada que tienen estos excipientes se evaluaron en un estudio clínico controlado contra placebo en 10,000 pacientes en los cuales en los cuales se demostró que tiene un beneficio para disminuir la hemoglobina glucosilada. Es una aseveración mucho más específica que decir la sitagliptina es buena, ¿no? Entonces, igual, decir los lactobacilos son buenos, ajá, que lactobacillus, ¿en qué medio deben de estar esos lactobacilos? ¿Qué fórmula y qué beneficio concreto fue el que se demostró? No podemos hacer aseveraciones generales y decir que una bacteria es buena o mala, y ahorita precisamente vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los factores que influyen en la diversidad del microbioma? Y esto, pues, es bastante conocido, yo creo que es muy evidente, pero lo pongo aquí de forma breve y concisa, ¿no? La forma de nacimiento. Sabemos que los niños, por ejemplo, que nacen por cesárea, no tienen la exposición al canal del parto y eso va a modificar significativamente la composición del microbioma que van a tener si los comparamos contra los niños que nacieron por vía vaginal.
Por otro lado, también se han hecho muchísimos estudios en los cuales la alimentación con fórmulas o la alimentación mixta, es decir, fórmulas y lactancia materna, y la alimentación con lactancia materna exclusiva es muy distinta o va a generar expresiones muy distintas de este microbioma, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente el tipo de aminoácidos, el tipo de micronutrientes, de carbohidratos que tiene, sino también algunas bacterias o algunos microorganismos, ¿no? Después de este periodo, esta infancia, ¿no? La dieta también va a ser un factor fundamental. Se sabe que las personas que comen muchos vegetales tienen un microbioma muy distinto al de aquellas personas que comen principalmente carne, ¿no? Y estamos hablando nada más de diferencias, no estamos diciendo si una cosa es buena, si otra es mala, porque igual se necesitarían hacer estudios muy precisos para poder decir es bueno para esto, es malo para esto, etcétera, ¿no? La edad, el sexo y el índice de masa corporal también son determinantes en la composición del microbioma, ¿no? Aquí entraría algo muy importante dentro de estas variables, no la puse separado, pero también el contexto social en el que vive la persona. Si yo, por ejemplo, me voy a vivir a Okinawa, Japón, es muy probable que yo me vea obligado a comer lo que hay allá, pues ahí no voy a poder comer tacos, mole, no creo que haya tacos al pastor, no creo que haya pambazos, por ejemplo, y eso va a hacer que y bueno, la gente no lo hay porque no lo va a comer, y eso va a hacer que mi microbioma se modifique más parecido al de esas personas, aunque yo sea originario de aquí. Pero también existe una predisposición individual que está codificada en nuestro material genético. Se ha visto, por ejemplo, que la expresión de algunos genes o la presencia de algunos genes favorece la expresión de ciertas proteínas que permite que se desarrollen algunos tipos de bacterias e impide el desarrollo de algunos otros tipos de bacterias. Y por eso también es que algunas enfermedades, por ejemplo, la diabetes, es más común que tenga un contexto familiar en el cual no únicamente contribuye la dieta, ni la influencia social y cultural que tiene la familia en nosotros como individuo, sino también a la expresión de algunos genes. Y bueno, finalmente algo que es bien importante y que nos toca a nosotros juzgar como médicos, pues es el uso de antibióticos. El uso de antibióticos necesariamente va a modificar de forma parcialmente reversible la composición de nuestro microbioma. Y puede ser una cuestión o puede ser una herramienta que nos puede ayudar el uso de antibióticos, como también puede ser algo en contra. Y es por eso que hay que tener en cuenta cuál es el efecto que tienen cada uno de los distintos antibióticos sobre nuestro microbioma intestinal. Yo creo que el ejemplo más claro es que el uso prolongado de algunos antibióticos como carbapenémicos, fluorquinolonas, clindamicina, favorece que se mueran, vamos a decirlo así, las bacterias que son benéficas y que nos protegen y que crezcan algunas especies que nos pueden dañar, como por ejemplo Clostridium difficile, que produce colitis pseudomembranosa, que puede ser una cuestión y me consta que he visto en los hospitales pacientes que han fallecido debido a Clostridium. Entonces no es algo inexistente, no es algo raro, no. Y muchas de esas infecciones pues son propiciadas por el uso indiscriminado y no juicioso de antibióticos en un contexto ambulatorio.
Es decir, aunque nos toca ver al paciente, atenderlo y llega a fallecer en un hospital, muchas veces toda la cadena de sucesos que conllevan al fallecimiento de este paciente inicia con la prescripción de un antibiótico de forma inadecuada en el contexto ambulatorio, ¿no? Se han hecho algunos estudios en los cuales se evalúa cuánto tiempo tarda el microbioma intestinal en restablecerse luego de un ciclo corto de antibiótico, como podría ser 5 días. Y se ha visto que en restablecerse puede tardar entre 1 y 4 años. Quiero que esto les quede muy claro, porque si bien los antibióticos son una herramienta muy importante, no debemos de usarlos de forma indiscriminada, porque no es nada más que pensemos en la resistencia bacteriana, que tal vez es lo que más de moda se pone y lo que más se menciona. No den los antibióticos porque la resistencia, o sea, sí, definitivamente es una cuestión ahí importante. También me ha tocado ver fallecer pacientes por una infección urinaria, por una E. coli B, que es absolutamente resistente a todos los antibióticos, ¿no? Y que a pesar de usar esquemas avanzados, colistina, por ejemplo, en pseudomonas que son multiresistentes, el paciente fallece irremediablemente como si estuviéramos hace 300 años cuando no existían los antibióticos. Entonces, sí es una cuestión importante, no digo que no, pero también tenemos que pensar en el daño que produce en este delicado equilibrio que tenemos en nuestro metabolismo. Por tanto, si es evitable dar un antibiótico, pues nos toca explicar al paciente todo esto, cuáles son los beneficios, cuáles son los contras de utilizar un antibiótico y únicamente prescribirlo por el menor tiempo posible. Actualmente también hay muchos estudios que se han publicado y muchas recomendaciones que versan sobre cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un ciclo de 3 días de antibiótico contra 5 días de antibiótico. Hay que revisar cada caso en particular, pero lo que sí hemos visto es que ciclos cortos son igual de efectivos, por ejemplo, que ciclos largos. Entonces, tenemos o es nuestra responsabilidad estar actualizados en estos temas para tratar de producir el menor daño posible con nuestras prescripciones. Bueno, tenemos entonces, o ya hemos establecido que existen algunas condiciones, voy a intentar aquí señalar, espero que puedan ver mi puntero, existen algunos factores relacionados al paciente, ¿sí? Aquel que hospeda a las bacterias, ¿sí? Como son sus características genéticas, edad, sexo, forma de nacimiento, es decir, parto o cesárea, su alimentación durante la infancia, el periodo neonatal, el índice de masa corporal, la dieta, el uso de antibióticos, ¿sí? La composición que tenemos en nuestra microbiota, nuestro microbioma intestinal, ¿sí? Digo o porque cualquiera de los dos que consideremos, no porque sean sinónimos, ¿no? Va a producir un proceso inflamatorio a nivel local que va a tener cierto impacto en toda nuestra economía, es decir, en todo nuestro sistema, ¿no? Y que puede modificarse en un sentido bilateral por algunas condiciones que son inflamatorias por sí solas. Por ejemplo, el síndrome metabólico, la enfermedad inflamatoria intestinal, el asma, la aterosclerosis, el hígado metabólico, ¿no? Aquí cuando se publicó este artículo, pues todavía no se había adoptado la nueva nomenclatura, esclerosis múltiple, en fin, varios ejemplos, ¿no? Pero sí es importante entender que existe una relación bidireccional entre estas condiciones inflamatorias y los factores relacionados de nosotros como sujetos o como pacientes, ¿no? En los cuales el mediador inflamatorio principalmente es los lipopolisacáridos,
los ácidos biliares y algunas citocinas muy particulares que ahorita vamos a describir. Sabemos bien que los lipopolisacáridos son los componentes de los cuerpecitos de las bacterias, vamos a decirlo así porque no tienen cuerpo, ¿verdad? De la pared celular de las bacterias. Y estos, aquí están, van a ser un factor determinante para estimular a los macrófagos o a nuestro sistema inmune, ¿no? Así como también existen algunas sustancias o algunos factores que tenemos en nuestro cuerpo que van a contribuir a modificar este delicado equilibrio que existe entre las bacterias y nuestro epitelio intestinal y nuestro sistema linfático, ¿no? Entonces tenemos algunos ácidos grasos, los lipopolisacáridos, especies reactivas de oxígeno, glucosa alta, puede estar condicionado por el tejido visceral adiposo inflamado, daños en la barrera intestinal, va a haber activación de algunas vías metabólicas que van a favorecer la producción de algunas citocinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, factor de necrosis, el factor kappa beta, y a través de distintos mecanismos van a llevar a una modificación en distintas células, como por ejemplo los adipocitos, en la degradación o en una falla de la ubiquitinación, que esto va a permitir la expresión de ciertos genes que van a permitir que se desencadenen otros errores en la producción de moléculas que son importantes para mantenernos en homeostasis, así como también pueden modificar de forma irreversible el funcionamiento de algunas células de nuestro cuerpo. Un buen ejemplo que también hemos platicado en algunas otras sesiones es, por ejemplo, en la célula beta pancreática, ¿no? Por ejemplo, el consumo excesivo de glucosa permite que las bacterias de nuestro intestino produzcan ciertos alcoholes que tienen un efecto que daña este proceso de ubiquitinación, y de esa forma se van generando defectos en el material genético de la célula beta, que hace que nuestro sistema inmune, que está activado o muy sensible debido a la exposición a estos productos bacterianos, destruya las células beta pancreáticas, y eso al final, luego de un periodo aproximadamente de 7 años, va a producir irremediablemente diabetes. No sé si hayan escuchado, pero se tiene una propuesta que surgió a partir de este año 2026, en el cual se está considerando quitar, como ya se ha discutido muchas veces, el término prediabetes, debido a que se cree que es únicamente una etapa más temprana de esta enfermedad o de este problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado patológico? Digo, para no distraerlos con todas estas vías, tenemos una inflamación, como decía la plática, subclínica o de bajo grado, crónica, que también se le llama metainflamación, que va a generar resistencia sistémica a la insulina y va a afectar la regulación metabólica, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de la compleja interacción que existe entre una afección a nivel intestinal, en la cual cuando hay un daño a la mucosa intestinal,
se va a permitir el ingreso de varias sustancias como los lipopolisacáridos, el lactato, algunos patógenos por sí, especies reactivas de oxígeno, muchas moléculas que van a llevar al hígado. Recordemos que precisamente la función del hígado es que existen las células de Kupfer que van a estar como detectando todo aquello o todos aquellos antígenos que pasen a través del sistema portal, y de acuerdo a eso van a reaccionar. Por eso es que el hígado es tan importante en todo este proceso, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las dos diferencias cuando hay del lado derecho una homeostasis a nivel metabólico, en el cual existe integridad de la barrera intestinal y una composición del microbioma saludable, ¿no? Se van a producir ciertas sustancias que tienen ciertos efectos benéficos. Por otro lado, cuando existe una disbiosis, es decir, que exista una pérdida de la regulación o de la cantidad o de la proporción que hay entre bacterias que podemos llamar saludables o no saludables, va a haber una menor expresión, por ejemplo, de las proteínas de unión entre las células del epitelio, y eso va a permitir que todas estas sustancias inflamatorias pasen a nuestro sistema portal. Se va a activar las células inmunológicas que tenemos en nuestro hígado, y esa va a llevar a la activación o la hiperproducción de otros reactantes, ¿no? Incluso, por ejemplo, a nivel de nuestro sistema nervioso central, que nos va a producir, por ejemplo, que tengamos más hambre, que favorezca que haya resistencia a la insulina, que haya o que exista una homeostasis alterada en el metabolismo de la glucosa, y eso va a permitir que a nivel de nuestra circulación se depositen las placas de colesterol y que esas placas sean más inestables, lo cual como resultado último va a llevar a un incremento de la probabilidad de tener uno de estos eventos que llamamos MACE, un evento cardiovascular mayor, ¿no? Ahorita que hablamos precisamente del lactato, el lactato es un marcador que está tomando mucha importancia en varios estudios, en los cuales se sabe que nos habla de que hay una pérdida de la integridad de la barrera intestinal, y que esto va a llevar a la activación de toda esta cascada inflamatoria. Tengo puesto esta imagen, está en esta publicación de Zhang y colaboradores de este año precisamente, digo, ustedes la pueden consultar. No quiero distraerlos mucho con cosas muy precisas, ¿no? Fíjense que aquí también, por ejemplo, ponen los autores cuáles son las potenciales intervenciones que debemos de buscar, ¿no? El uso de fibra dietética y de algunos probióticos que pudieran modificar todas estas vías, ¿no? Si esto no resultara complejo, resulta que al igual que muchas partes de nuestro organismo, una molécula no necesariamente es buena o mala, sino que puede funcionar de las dos formas. Entonces vemos cómo en esta misma publicación, en esta publicación, vemos que hay algunas moléculas o algunas citocinas que se consideran que son proinflamatorias, otras que se consideran antiinflamatorias, y algunas que pueden tener un efecto variable, ¿no? La interleucina 6, no sé si recuerdan, durante la pandemia de COVID-19 era algo que podíamos medir y nos servía como un indicador de que el paciente iba a presentar una tormenta de citocinas y en consecuencia un COVID grave, ¿no? Y siempre decíamos, bueno, no sabemos si porque eso es algo muy bueno, porque su cuerpo está respondiendo bien contra el virus, o es algo malo, porque entonces quiere decir que cuando se activa
pues nos da en la torre a todos, ¿no? No solamente al virus, sino también a nosotros mismos. El interferón alfa también tiene esta dualidad y vemos cómo pues existen, como les había dicho, algunas citocinas que ya se consideran proinflamatorias o antiinflamatorias. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, si nosotros medimos el efecto que puede tener cierta composición del microbioma, podemos decir que es bueno si disminuye las citocinas proinflamatorias y podemos decir que es malo si disminuye las citocinas antiinflamatorias. Y también que hay algunas citocinas en las cuales no vamos a poder saber si el efecto, o sea, es bueno o malo únicamente midiéndolas, ¿no? Como nos pasaba en el COVID. Ahora, hablando de forma muy particular de la prevención de las enfermedades cardiovasculares o de la relación que se tiene con los eventos cardiovasculares y cambios en la composición del microbioma. ¿Es bueno o es malo, no? ¿Qué se tiene al conocimiento al respecto, no? Recordemos que aunque exista un mecanismo fisiopatológico que nos parezca lógico, no necesariamente quiere decir que ese efecto lo vayamos a ver, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, a ver, fumar causa cáncer. Entonces, si yo dejo de fumar o si yo nunca he fumado, ya no voy a tener cáncer. Suena lógico, ¿no? Pero sabemos que no es así. El cáncer pulmonar puede presentarse aún en personas que nunca han tenido exposición a ningún tipo de producto de combustión, ¿no? Entonces, no porque yo diga, es que las personas sanas tienen muchos lactobacilos, entonces yo voy a tomar lactobacilos y voy a estar sano. No necesariamente va a estar así. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen, como pudimos ver en la descripción que les di anteriormente, ¿no? Entonces, la pregunta que surgió es, ¿será que hay algún factor de la composición del microbioma que incrementa la probabilidad de tener efectos cardiovasculares? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, si yo he visto que alguna bacteria está relacionada a enfermedades cardiovasculares, ¿quitar esa bacteria me protege contra enfermedades cardiovasculares? Vamos a ver, algo aquí que es bien, por ejemplo, importante es esta determinación que incluso ya actualmente muchos laboratorios comerciales lo incluyen. Es decir, si uno pide una química de 40 elementos o si uno pide la medición de la proteína C reactiva ultrasensible, normalmente incluso en la parte de abajo viene cuál es la probabilidad de riesgo cardiovascular, ¿no? Lo cual se me hace algo muy positivo. Sabemos también que la proteína C reactiva, desafortunadamente o afortunadamente, pues es muy sensible, por eso se llama de alta sensibilidad, ¿no? Es decir, que si yo tengo una uña enterrada, se puede elevar. Y eso no quiere decir que me vaya a dar un efecto, un evento cardiovascular, ¿no? Entonces, este es un estudio, bueno, este es un abstract visual que se hizo, que se publicó precisamente hace un par de días en el European Heart Journal, en el cual se hizo la pregunta de, ¿será que la proteína C reactiva ultrasensible pueda aumentar la predicción del riesgo cardiovascular a largo plazo en individuos que no tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida? Y se estudiaron 500,000 de participantes, un poquito menos, ¿no? 448,653 de Reino Unido, ¿no? Y se les dio un seguimiento por 13 años. Este es un buen estudio porque tiene una buena cantidad de pacientes y tiene un buen tiempo de predicción, ¿no? Entonces, lo que se vio, o bueno, en este estudio, los pacientes que se incluyeron fueron ese 500,000 de adultos con una edad media de 57 años, el 55% fue mujeres, el 45% fue hombres,
ninguno tenía historia de enfermedad cardiovascular. Se hizo la evaluación del riesgo y se dio un seguimiento luego de, en promedio, 13.7 años, en el cual se documentó la presencia de MACE. Acuérdense que MACE es Major Adverse Cardiovascular Event, muerte de causa cardiovascular o muerte por cualquier causa, ¿no? Y se evaluaron distintos puntos de corte, es decir, una proteína C reactiva menor de 1, entre 1 y 3 o mayor de 3. Ese fue uno. Y otro fue menos de 2 o mayor o igual a 2. Y sí, se vio que, por ejemplo, en el caso de el riesgo ajustado para MACE de mayor de 3 contra menor de 1, representa un incremento del riesgo relativo de 0.34 o de 34%, ¿no? Mientras que con el punto de corte de mayor de 2 contra menos de 2, se tiene un incremento del 22%, o sea, de 0.22, con un buen intervalo de confianza. Entonces, la sola presencia de un marcador de riesgo cardiovascular tiene una buena utilidad para personas que no han tenido ya un evento cardiovascular. ¿A qué se debe esto? Bueno, precisamente ahorita vamos a ver, ¿no? Un ejemplo de un estudio que se hizo precisamente enfocado en su microbioma intestinal, ¿no? Se tomaron pacientes de la Clínica Mayo que asistieron entre 2013 y 2018. En total fueron más o menos, 69 más 144, 213 pacientes, ¿no? En los cuales no tenían evento cardiovascular, pacientes sin eventos cardiovasculares, y autorizaron que se les tomara una muestra de materia fecal para estudiar, ¿sí? Y se les dio seguimiento, ¿no? Por otro lado, pacientes que fueron sometidos a un cateterismo y que aceptaron participar en el estudio, esos se consideran los con enfermedad cardiovascular, ¿no? Y los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular, pues también, ¿no? Entonces se catalogaron a los pacientes como con enfermedad cardiovascular avanzada negativa o positiva, ¿sí? Y se hicieron, al final quedaron 53 en cada uno de los grupos porque se hizo un matching de edad, sexo, raza, índice de masa corporal, porque sabemos ya que son los principales factores de riesgo para eventos cardiovasculares, ¿no? Aunque aquí el número de pacientes es muy pequeño, yo considero que este estudio es bueno porque sí consideraron muchas cosas, por ejemplo, que no haya habido una enfermedad gastrointestinal, que no haya tenido uso de antibióticos o probióticos, que no haya tenido enfermedad inflamatoria intestinal o alguna enfermedad autoinmune. O sea, la verdad es que sí pensaron bien en todo el contexto de la composición del microbioma al momento de diseñar este estudio, ¿no? Y luego hicieron un ajuste de acuerdo o hicieron un análisis de regresión lineal con un ajuste de múltiples variables que ahorita vamos a ver, ¿no? Determinaron las composiciones, la composición por la metodología que ya vimos del el microbioma, y vemos que aquí en estas gráficas tenemos los controles, es decir, los sanos y los con enfermedad cardiovascular. Y en el eje de las Y está la cantidad de bacterias, ¿no? Y la diferencia estadística entre cada uno de los grupos, ¿no? Entonces vemos que efectivamente existió una menor cantidad, por ejemplo, de Anaerosporobacter comparado con los controles. Aquí tenemos a otra bacteria donde también hubo una diferencia significativa. Aquí nuevamente otra, ¿no? Y en este caso muy particular,
Gaubreraui, Ruminococcus, se vio que su presencia es mayor en los controles comparado con aquellas personas que tuvieron enfermedad cardiovascular, con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ¿de qué podemos intuir de aquí? Que la presencia de esta bacteria es protectora, ¿no? Mientras que la presencia de esta otra variante, que es Ruminococcus navus, se presenta más en aquellas personas que tuvieron enfermedad cardiovascular. Es decir, que la presencia de esta bacteria produce enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos el odds ratio, es decir, la probabilidad y el intervalo de confianza de acuerdo a cada una de estas variables, incluyendo la presencia de cada una de las distintas bacterias del grupo, ¿no? O bueno, que se estudiaron. Entonces vemos, por ejemplo, que en este grupo de pacientes, la presencia de hipertensión no contribuyó como un factor de riesgo cardiovascular. La presencia de dislipidemia, sí. La presencia de diabetes, también. La presencia de enfermedad renal crónica no se puede saber porque, como pueden ver, el intervalo de confianza atraviesa la unidad, entonces estos resultados podrían deberse al azar. Igualmente, el fumar no parece haber contribuido. En esta selección de pacientes hay que tener en cuenta que la cantidad es muy pequeña para que cuando no sean variables tan evidentes podamos ver fácilmente el resultado, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria no se puede saber porque atraviesa la unidad. En este caso, la presencia de Lactobacillus piraceae parece ser un protector contra la enfermedad cardiovascular, al igual que en este caso, Ruminococcus gaubreraui parece ser un protector y Ruminococcus navus incrementa hasta el doble o hasta casi 4 veces la probabilidad de tener un evento cardiovascular con un valor de P que es significativo y que no es nada despreciable, ¿no? Entonces, hablando de lo que les decía, de decir, es que los animales son malos o los animales son buenos, y decir, las bacterias son buenas o las bacterias son malas, fíjense cómo 2 subtipos de una misma bacteria pueden tener resultados. O sea, esta es protectora y esta causa daño, ¿no? Esta previene la enfermedad cardiovascular y esta incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, decir, por ejemplo, los lactobacillus son buenos para prevenir, pues imagínense que yo dijera lo mismo, pero de los ruminococcus. Si yo digo, no, es que tómate ruminococcus porque previene la enfermedad cardiovascular. Ajá, ¿cuál? Porque el navus aumenta, ¿no? Y este otro, el gaubreraui, lo disminuye. A eso me refería con que no podemos ser tan inespecíficos al momento de hacer una recomendación. Ahora, faltaría la segunda parte que les dije. Bueno, habría que ver si cuando yo les doy a los pacientes cierta formulación que tenga Ruminococcus gaubreraui, va a disminuir el efecto, el riesgo cardiovascular, ¿no? Habría que ver. Aquí tenemos también, en este caso, se hicieron 2 análisis multivariable en el cual se ajustó para dislipidemia, diabetes, uso de aspirina, uso de nitratos, y prácticamente lo que vemos es lo mismo, ¿no? Pareciera que el grupo de gaubreraui disminuyó la probabilidad de tener eventos cardiovasculares, mientras que el grupo de Ruminococcus navus aumentó la probabilidad de tenerlo, ¿no? Digo que este es un buen estudio, a pesar que tiene pocos pacientes, porque es muy complejo. Imagínense
lo que dijimos, para empezar, gente que llegue un día a la consulta, oiga, regáleme una muestra de materia fecal y lléneme esta encuesta y este consentimiento informado. Y pues, ¿qué dirían la mayor parte de las personas aquí en México? ¿No? Pues, ¿para qué? ¿Yo por qué? O sea, ¿qué me van a pagar o algo? No. Entonces, esa es una limitante metodológica bastante importante, ¿no? Luego ver si tiene diabetes, si no tiene diabetes, si ha tomado medicamentos, si no ha tomado probióticos, o sea, si no ha tenido una cirugía, o sea, ¿cuántos pacientes no voy a descartar, no? Y luego de esos pacientes, hacerles toda la secuenciación de los distintos tipos de bacterias o de material genético que se conoce hasta el momento, ¿no? Sí son estudios muy, muy complejos, ¿no? Hay que tomar también en cuenta algo que se llama diversidad alfa y diversidad beta, en los cuales se establece el tipo de bacterias, pero también la concentración, ¿no? Porque a lo mejor no es únicamente la presencia de Ruminococcus navus la que genera este incremento en el riesgo cardiovascular, sino el sobrepasar cierto umbral. Y eso pues es complejo. O sea, piensen por ejemplo en el caso de la diabetes tipo 2, ¿cuánto tiempo nos ha llevado poder decir, a ver, la glucosa normal es tanto y más de tanto tiene diabetes y menos de tanto no lo tiene? Y se ha estado ajustando año con año, ¿no? Entonces, ¿cómo poder medir en el colon distal una cantidad de tanto de cierta género de Ruminococcus es bueno? Esto es metodológicamente complejo, ¿no? Y el principal objetivo de darles esta plática es despertar en ustedes todo este interés por conocer la metodología de los estudios de microbioma que se han llevado a cabo o que se podrían llevar a cabo, despertar en ustedes ese interés, pues para que lo hagan, ¿no? Me gustaría que lo hicieran. Entonces, Ruminococcus navus, ¿es bueno o es malo? Al final, ¿qué quedamos, no? Ahí tenemos una foto del desgraciado este. En este otro estudio, bueno, esta es una revisión en el cual se evalúa, ¿sí?, en qué casos Ruminococcus navus es bueno o malo. Y fíjense cómo tenemos, o sea, no es una bacteria nueva, ¿sí? Pero se ve, por ejemplo, les voy a leer, en el caso de la enfermedad de Crohn, se ha visto que la presencia de Ruminococcus navus pareciera, incrementar la probabilidad de tener enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable, cáncer colorectal. En obesidad parece no haber una relación, ¿sí? Enfermedad arterial, sí. Enfermedad, arterial coronaria, sí. Pero en enfermedad cardíaca protege. Entonces ya no entendí, ¿no? Podrán decir. Estas son complicaciones metodológicas. Vean cómo, por ejemplo, aquí son únicamente 24 pacientes. Entonces no podemos llegar a conclusiones absolutas con estudios en los cuales únicamente se evaluaron 24 pacientes. Y en casi todas, como pueden ver aquí, la presencia de Ruminococcus navus parece incrementar el riesgo, ¿no? O sea, parecería ser que sí es una bacteria que produce algunas sustancias o algunas citocinas que no son beneficiosas para el ser humano. ¿Cómo la matamos nada más a esa? Sin matar a la otra que nos protege, ¿no? Es realmente complejo, ¿no? Eso es lo que tenemos que investigar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer de ahora en adelante, no? Lo más importante, y creo que es lo que ya les quedó claro, espero que así haya sido, porque de verdad tuve que revisar muchísima información para poder presentarles esto. De verdad espero que les haya servido.
y que hayan al menos entendido un poco de que es compleja la interacción que existe entre el microbioma intestinal y el proceso de salud-enfermedad. No hay blancos y negros, o sea, no podemos decir esta bacteria es mala, esta bacteria es buena, porque una misma bacteria puede producir una sustancia que es benéfica, pero también, por ejemplo, los componentes de su pared celular pueden ser malos y eso no quiere decir que la bacteria sea mala, ¿no? Tenemos que entender que la salud intestinal no puede asociarse a un solo medicamento, a un producto o a una cepa bacteriana, ¿sí? Y mucho menos decir las bacterias son buenas o son malas. Eso es un sinsentido, ¿no? Y bien importante, se requieren profesionales médicos preparados, dispuestos a estudiar con la metodología que ya se conoce de materia sistemática, la salud intestinal y el papel de todos estos componentes del microbioma en el proceso salud-enfermedad. Eso es lo que me gustaría que hiciera, ¿no? Nos falta muchísimo, pero si no lo hacemos, si no lo entendemos, si no lo aplicamos, pues sí va a estar más complejo todavía. Estos son mis datos. En la unidad metabólica atendemos a todos los casos de forma muy personalizada, intentando encontrar el origen de las enfermedades, que es muchas veces más complejo de lo que parece. O sea, no hay personas diabéticas, personas que se cuidan, personas que no se cuidan, sino cada paciente en particular tiene un complejo, una compleja interacción de todas sus cualidades, ¿no? Vemos cuál es lo importante y vemos cuál es la mejor medida que las puede ayudar. Yo creo que también si ustedes hacen eso con sus pacientes, les va a ir bien a sus pacientes y les va a ir bien a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Acuña. Em, es muy reconfortante ir leyendo todo lo que ponen sobre los agradecimientos. La verdad, nos deja pensando muchas cosas. Le agradezco mucho esta presentación tan bien cuidada. Y bueno, también pues agradecemos nuevamente a Metabiox por darnos la oportunidad de tener estas sesiones. Yo quisiera comentarles que bueno, aunque el doctor nos deja pensando mucho en todas las partes metodológicas y lo complejo de estos temas, ¿no? Cuando no estamos hablando únicamente de nuestras células, sino que ya no somos solo células, sino que somos muchísimos microorganismos, somos pues, un ente mucho más complejo. Creo que algo de lo bonito que se ha logrado es también tener esta comunidad de médicos que podemos estar todo el tiempo hablando, interaccionando. Esto lo digo en base al chat que tenemos un chat de Metabiox, y creo que es algo de lo bonito, ¿no? Porque no solamente somos datos aislados, sino que es una comunidad de médicos que podemos estar teniendo retroalimentación y observando, ¿no? No solamente leyendo artículos y todo, sino también interaccionando y poder ir complementando todo lo que aprendemos con lo que vemos ya en los pacientes directamente. Les invito a que si no todos están en este chat, pongan en el chat aquí para que los agreguen, de verdad se los recomiendo ampliamente. Vamos a tener la sesión de preguntas, pero primero, también no se preocupen, por ahí dicen muchos que si vamos a poder ver esta plática, lo que más nos interesa es que podamos volver a escuchar al doctor, entonces denos oportunidad de que la grabación se haga se tenga lista, y en cuanto esté lista, de hecho nosotros la publicamos, ¿no? También en este chat sobre todo, y van a tener oportunidad de volver a escuchar al doctor y volver a pensar en todo lo que nos está poniendo ahorita como de tarea reflexionar, como el uso de los antibióticos, ¿no?
y todo esto. Pero bueno, antes de que pasemos a la sesión de preguntas, vamos a escuchar un mensaje que nos tiene Carla Ubaldo de Metabiogenics y después pasamos con las preguntas para que por ahí, si todavía van a escribir su pregunta, la agreguen, por favor, para ahorita que sea muy productiva la sesión con el doctor. Adelante, Carlita, por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Acuña. Un placer verlo como siempre y buenas noches a todo el foro, a todos los médicos. Pues bueno, me complace mucho poder, como en muy pocas sesiones, pero poder anunciarles una nueva promoción de Metabiox. Esta promoción está autorizada meramente para los asistentes a esta sesión, a los que tenemos el registro, y bien, únicamente dura 24 horas este costo especial que está autorizado. Bueno, sabemos que tenemos el precio regular de 1,200 pesos, precio especial a médicos sin ninguna promoción activa. En este caso nos están autorizando tener una promoción de 1,049 pesos cada caja de Metabiox, y a partir de 3 envío gratis. Sin embargo, si ustedes compran a partir de 10 piezas, el costo es de 9,99. Entonces, ojalá puedan, tenemos estas 24 horas, lo que resta de la noche de esta sesión y todo el día de mañana. Con todo gusto, mi compañero Diego y su servidora los estaremos contactando, y quien tenga interés, por supuesto, póngalo en el chat o háganoslo saber por WhatsApp y de inmediato tomamos su registro, únicamente estas 24 horas de Metabiox. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlita, por esta valiosa información. A ver, vamos a pasar ahora sí a la sesión de preguntas. Vamos a leer aquí. Dice la doctora Adelina Bennett. Primero, pues, lo felicita por su ponencia tan explícita y con, pues, estudios Gracias. tan actuales. Y nos pregunta qué hacer con un paciente con Helicobacter que necesitamos el uso de antibióticos fuertes. Bueno, en el caso de, o sea, cuando hay una indicación de dar un antibiótico, pues hay que darlo. No nos queda de otra, ¿no? Y efectivamente, en el caso de Helicobacter pylori, las nuevas recomendaciones son dar la cuádruple terapia, ¿no? Pues hay que darla. ¿Es terrible para el estómago? Sí, pero el cáncer gástrico es peor. Entonces, ¿es terrible para el microbioma? Sí, lo mismo, a lo mejor, o podríamos verlo así como una mini quimioterapia. Sí, genera muchos eventos secundarios, va a hacer que el paciente se sienta mal, probablemente le va a dar diarrea, pero hay que dárselo, no hay de otra. Que podamos darle algún probiótico o algún medicamento para modificar esto, pues como les platiqué, hasta este momento no hay algún estudio específico que nos muestre la presencia de algún o el beneficio de algún probiótico en el caso muy particular de Helicobacter pylori. Entonces ya se tienen las guías de manejo de Helicobacter pylori, se actualizaron, me parece que en el 2025, con la primera recomendación, la cuádruple terapia, y pues es lo que hay que hacer, hay que dárselos y ya, nada más. Ok. Por aquí también nos pregunta Rocío Galván, dice, doctora Acuña, los probióticos en el mercado predominantemente son en base a los lactobacilos y por lo revisado no estarían indicados. ¿Qué comentaría al respecto, doctor? Efectivamente, los lactobacilos, eso desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes llegaron a leer un libro que es de un autor que se llama Paul de Kruft, se llama Los cazadores de microbios. Es un libro que está buenísimo, en el cual hablan sobre precisamente de este ruso que descubrió los macrófagos, Mendeleev, algo así, no me acuerdo bien. Pero el caso es que esta persona quería vivir mucho, ¿no? Entonces empieza a tomar
leche agria porque ya había visto que eso estimulaba a los macrófagos, o sea, el beneficio de la leche con la salud gastrointestinal se ha tenido desde hace muchísimo tiempo, pero no se ha como demostrado que consumir leche sea buena o no consumirla sea malo o no consumirla sea bueno, ¿sí? Y en el caso de los lactobacilos, muy específicamente tampoco. Es decir, se ha visto que puede tener beneficio en el tratamiento de algunas enfermedades diarreicas, pero igual, la pregunta ahí sería, ¿para qué queremos darle lactobacilos? ¿No? Y buscar específicamente si hay alguna indicación. Hasta este momento no se tiene ningún estudio del que yo tenga conocimiento en el cual se demuestre una superioridad inequívoca de dar o no dar lactobacilos sobre alguna otra medida. Y entonces, ¿qué recomendación diría yo? Pues lo que el paciente quiera. O sea, si le da tranquilidad tomar los lactobacilos, pues que los tome. Si no tiene dinero para comprarlos, pues que no los compre. Porque la verdad es que son caros. Y que yo le pueda garantizar que tenga un efecto, pues desafortunadamente no. Entonces, en el caso muy particular, yo durante mi práctica clínica nunca los recomiendo. ¿Le van a hacer mal al paciente? No. Pero si tampoco tengo la certeza de que le van a hacer bien, yo no se los doy. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Esperanza Alvarado. Dice, ¿cualquier tipo de medicamento cambia el microbioma o solo los antibióticos? No, existen muchos medicamentos, incluso creo que en una de las diapositivas, ya no me acuerdo si lo puse, pero sí se hablaba, por ejemplo, aquellos que modifican la secreción de bilis, por ejemplo, el ácido ursodeoxicólico, modifica también el microbioma o este equilibrio. Acuérdense que cuando hablamos de microbioma no solamente estamos hablando de matar bacterias, ¿no? Sino también de la composición. El uso, por ejemplo, de inhibidores de la bomba de protones modifica mucho esto, ¿no? Porque va a permitir que ingresen o que sobrevivan más tiempo algunas bacterias que pudieran ser nocivas o incluso patógenas, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, por supuesto, los corticoides eh, tienen efectos sobre el microbioma intestinal. Por eso es que precisamente si decimos, a ver, le voy a dar aspirina, ¿qué le va a pasar? Nada. ¿Cómo no? O sea, sí le va a pasar algo. Tal vez no sabemos qué. ¿Va a ser algo malo? No lo sé. Las estatinas, por ejemplo, también tienen un efecto en el microbioma. Ahora, ¿este es un efecto malo o bueno? No se ha evaluado, al menos no con un estudio que tenga un alto nivel de certeza. Hablando muy específicamente, por ejemplo, del uso de aspirina y estatinas, ¿no? Se había dicho que para protección del riesgo cardiovascular era una recomendación decir, bueno, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, dale aspirina. Ahorita esa recomendación ya no es válida, a menos que sea un riesgo cardiovascular muy, muy, muy alto o que el paciente ya haya tenido un evento cardiovascular. Es la única recomendación para dar aspirina. En el caso de las estatinas, mucho tiempo se tuvo miedo. No, es que puede causar enfermedad vascular cerebral. ¿Qué se vio después? Que no causa enfermedad vascular cerebral. Al contrario, nos protege contra la enfermedad vascular cerebral. Entonces, a veces las recomendaciones que tomamos así como universales están hechas con estudios que no tienen la suficiente evidencia, pero también la mayoría de esos estudios son revisados por grupos de médicos como nosotros que tienen que decidir con base en lo que hay. O sea, si yo el único estudio que tengo es de 5,000 pacientes y me dice que yo les dé aspirina, pues yo voy a decir, bueno, pues hay que darles aspirina. Y si en 2 años sale un estudio con 100,000 pacientes que me dicen no le des aspirina, pues voy a cambiar y voy a decir, no, no hay que darle aspirina. No sé si me doy a entender. Entonces, sí hay que preocuparnos por el microbioma, pero más que nada yo les diría, todo medicamento que nosotros indiquemos o todo tratamiento que recomendemos debe de tener un sustento racional
basado en evidencia que sea lo más sólido posible, ¿no? Por ejemplo, el uso de Ambroxol, ¿sirve para algo? Pues he visto que puede servir para la enfermedad de Alzheimer, pero ¿sirve para la gripe y todo eso? No. Entonces, ¿por qué lo damos? O sea, no hay estudios. Habría que hacer estudios con la suficiente evidencia, ¿no? Entonces, en el caso muy particular del Ambroxol, yo nunca lo receto. Y es que tengo un montón de pacientes con gripe, con lo que quieran. Pero como no hay estudios que me digan que sirve o que no sirve, prefiero no recetarlo. ¿Qué sí se ha hecho, por ejemplo, estudios? Acetilcisteína en pacientes con EPOC. Ahí sí, les puedo decir, existen los estudios, son estos y este es el probable beneficio que pueda tener y entonces ese medicamento sí lo prescribo, ¿no? Y bueno, hay medicamentos que podemos considerar que son neutros. Por ejemplo, me duele mi tobillo, bueno, pues tómate un paracetamol, 2, 3 días ya estuvo, ¿no? Si no se te quitó, hay que ver por qué. Y lo mismo pasa con la mayoría de las enfermedades, es decir, a veces el paciente tiene diarrea. ¿Cuántos pacientes no llegan a mi consulta? Es que tengo diarrea, doctor, tengo diarrea y ya me vieron 6 gastroenterólogos y todo. Bueno, a ver qué medicamentos toma. Para mi diabetes, metformina. Ah, bueno, pues esa causa diarrea. Hay que quitársela, cambiársela por otro medicamento. Se la quitamos y se le quitó la diarrea. Listo, así de simple y sencillo, ¿no? Entonces, antes de prescribir de forma reactiva para un síntoma, tenemos que analizar y pensar bien qué es lo que le estamos dando al paciente, ¿no? Entonces, igual, yo le voy a dar a alguien un antibiótico, ajá, ¿por qué? ¿No? Tiene gripa, ok, esa no es una indicación para dar un antibiótico. Tiene otitis media, requiere un antibiótico. Tiene sinusitis, requiere un antibiótico. Tiene neumonía, ni hablar, hay que darle un antibiótico, ¿sí? Tiene una infección de vías urinarias, hay que hacerle un urocultivo, empezarle un tratamiento empírico y de acuerdo al resultado del urocultivo ajustarle el antibiótico o suspendérselo. Eso es lo correcto. Cada cuestión necesita tomar una decisión acorde y conforme la evidencia disponible, ¿sí? No podemos generalizar. Los medicamentos no son buenos ni malos, solo son herramientas. Los que somos buenos y malos somos nosotros, ¿no? Claro, doctor, y también le hacen una pregunta. ¿Cuál es la dieta que usted considera que es más adecuada para mantener el equilibrio de la microbiota intestinal? Existen varios estudios en los cuales se ha probado y las que más se recomiendan son la dieta DASH, la dieta mediterránea y hay unos que se llaman Food Maps. Eh, eh, sí me gustaría que lo busquen así de forma como muy específica. Hay muchísima información y sí se ha demostrado el beneficio de recomendar una u otra. No así, por ejemplo, con la dieta cetogénica. También se ha evaluado, pero los resultados han sido contradictorios y algunos de los beneficios que se atribuyen no solamente no se han demostrado, sino que se ha demostrado lo contrario. Por ejemplo, la dieta cetogénica no tiene una utilidad para reducir la grasa visceral, lo cual se ha visto que es fundamental o debe ser uno de los objetivos fundamentales en el tratamiento de los pacientes que tienen síndrome metabólico. Nos hacen una pregunta respecto a las infecciones urinarias con E. coli recurrente. Em, eh, Dice que a pesar de darle tratamiento con urocultivo, sigue presentándose y ahí ya se entiende un poquito mal. Vaya, o sea, ¿qué haríamos en una enfermedad cuando es recurrente con E. coli? Este, Hay que identificar cuál es la causa. No es normal que haya una recurrencia, o sea, la orina es estéril y el aparato urinario debe ser estéril. Si hay una recurrencia, entonces quiere decir, uno, que el antibiótico está mal, o dos, que hay un factor que está predisponiendo a las infecciones urinarias.
Puede ser un lito, puede ser reflujo vésico ureteral, puede ser también alguna anomalía anatómica. Si es un hombre, puede haber obstrucción prostática. Si es una mujer en edad posmenopáusica, puede tener algo que se llama síndrome urogenital de la mujer posmenopáusica o de la posmenopausia, en el cual, como hay una atrofia de la piel del aparato genital, porque depende del estímulo hormonal, esta piel se vuelve muy delgada y se coloniza por bacterias, y eso permite que haya infecciones, ¿no? Eh, Hay que analizar bien, hay que hacer un ultrasonido, hay que hacer cultivos, hay que ver las características del examen general de orina. El examen general de orina sirve para muchas cosas, no solamente para decir tiene infección o no tiene infección, ¿no? Cómo está el pH, hay cristales que nos puedan sugerir que hay algún sedimento anormal, hay que ver si no hay una infección por transmisión sexual. Ahí lo que haría falta, digo, y no estoy diciendo que no lo hagan, hay que pensar en un abordaje más amplio, ¿sí? Eso es lo que les va a dar la respuesta. No hay infecciones imposibles de tratar, ¿no? Incluso, digo, y esto todos lo sabemos, nos lo enseñan en la carrera. Por ejemplo, un paciente que tiene TB urinaria va a salir con piuria estéril, ¿no? Y por más antibióticos que le demos, no se le va a curar. ¿Cuál es el motivo? Que no estamos viendo el panorama completo, ¿no? Y qué bueno que mencionan esto de las infecciones urinarias. Por ejemplo, ahí se ha visto que los lisados bacterianos de E. coli, que el nombre comercial, bueno, mejor no lo digo, pero ya lo conocen, es como una inmunoterapia, luego le dicen, ¿no? Tomarte pedacitos de las bacterias, como que hace que tu sistema inmune ya esté más y puede disminuir la recurrencia de estos procesos infecciosos, ¿no? También se ha visto, por ejemplo, que el jugo de arándano, sin azúcar, por supuesto, incluso existe varios medicamentos, vamos a llamarlo así, o suplementos alimenticios que tienen vitamina C, este jugo de arándano, disminuyen la recurrencia de las infecciones urinarias. Ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar este conocimiento para disminuir un efecto nocivo de una bacteria, ¿no? Pero hay que analizar, o sea, si el paciente, por ejemplo, tiene un pH urinario de 5, yo le doy vitamina C, no tiene mucho sentido, ya la orina es ácida. Entonces hay que analizar bien este caso muy particular. Claro, por aquí también hacen una pregunta sobre los implantes de materia fecal. ¿Qué, qué valoración tiene usted al respecto? Los implantes de materia fecal, me imagino que se refiere al trasplante, ¿no? Al Al trasplante, sí, trasplante al fecal. trasplante, exactamente. Sí se ha visto, hace un par de años, me parece, hubo un caso de una muerte asociada al trasplante fecal y desde ahí como que se detuvo todo ese entusiasmo. Es un proceso que no se hace en cualquier lado porque requiere de ciertos estándares que ni siquiera están bien definidos. Por ejemplo, así como la sangre, ¿no? O sea, la sangre, para yo ponérsela a otra persona, necesito saber que no tenga VIH, hepatitis, Chagas, SIDA, o sea, una batería de estudios que me dicen que esa sangre es segura, ¿no? En el caso de la materia fecal, también hay una batería de pruebas que no está bien estandarizada, es decir, bueno, tengo que evaluar que no le vaya a infectar al paciente de algo. Ajá, ¿de qué? ¿No? ¿Cómo lo mido? Eso no se ha estandarizado. Sí existen procesos de estandarización, pero son locales. Por ejemplo, me parece que en el Subirán tenían ahí un protocolo, pero la verdad desconozco. Entonces, igual volvemos a lo mismo. Si no se tiene una evidencia y una experiencia sólida, la recomendación es mejor no hacerlo. En el caso, la principal indicación para la cual estaba el trasplante fecal es para
¿cómo se llama? Para la colitis pseudomembranosa o la infección por Clostridium difficile. Pero ya existe varios esquemas de tratamiento que son altamente efectivos. Existen unos criterios que se llaman criterios del SAR, de SAR, perdón, así como el SAR de Rusia, que sirven para saber si es grave o leve, y de acuerdo a eso dar tratamiento. Y también existe un anticuerpo monoclonal que sirve para prevenir la recurrencia. Entonces, hay otras opciones en las cuales sí se ha evaluado la eficacia. Por lo tanto, hasta este momento, en cuestión de trasplante fecal, no hay una recomendación así sólida para recomendarlo. Ok, doctor, por ahí le piden sus datos, ya los estamos poniendo para canalizarle pacientes. Este, creo que es de lo Gracias. más, pues más que nos fortalece a todos, ¿no? Poder estar en comunicación. Al final de cuentas, todos los que están aquí presentes, pues tienen esas ganas de estarse actualizando, de estar aprendiendo cosas nuevas, y qué mejor de un especialista como usted, doctor. Entonces ya están ahí sus datos. Le agradezco nuevamente esta gran ponencia. Y bueno, también por ahí lo vamos a ver pronto, doctor, en el seminario que vamos a tener próximamente del adulto mayor. Sí, claro que sí. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, finalmente, digo, les puse por ahí, pueden escribirme un correo si tienen este, si tienen alguna otra duda al respecto. Normalmente veo más los correos que los WhatsApp. Trato de estar pendiente, pero pues luego sí me llega mucha información y desafortunadamente no me es posible responderla todo, aunque me encantaría, ¿no? Entonces, pues siéntanse la libertad de escribirme sobre sus dudas o si necesitan alguna bibliografía al respecto, con gusto se las puedo compartir. Ok, pues muchísimas gracias por esta disposición. Recuerden, no se preocupen, siguen poniendo si vamos a poder volver a tener esto. De hecho, el doctor al final en una diapositiva puso sus datos, ahí venía su correo. Vamos a estar dándoles próximamente, en cuanto tengamos la grabación ya bien editada y todo, se les va a hacer llegar, entonces no se preocupen. Y por favor recuerden registrarse, ahí está su asistencia también para que quede su constancia, ¿ok? De que acudieron. Y bueno, pues los dejamos con esa invitación al seminario del adulto mayor, donde, bueno, vamos a tener nuevamente al doctor Acuña, es uno de los especialistas. Todavía están a tiempo de inscribirse, va a estar muy bueno. México, pues ya es un país que cada vez estamos haciéndonos pues más adultos mayores, entonces es algo muy actual. Va a ser 4 fechas en mayo. Aquí estamos viendo el programa. Vamos a tener 2 clases por sesión y pues van a estar muy interesantes, y al final vamos a tener también un foro académico. Entonces, de hecho, el doctor nos va a dar lo que es la masterclass de sarcopenia y fragilidad y la pérdida funcional. Y bueno, han estado por ahí diciéndonos quiénes van a ser los ponentes. Aquí ya podemos revisar, creo que faltan algunos todavía por develarse, pero va a ser también muy enriquecedor. Vamos a tener aquí, tenemos también al doctor Ramírez Domínguez, que va a estar dando la parte de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular en el adulto mayor. Vamos a tener, va a ser muy completo. Entonces, por ahí si tienen alguna duda, todavía están a tiempo de entrar a este curso. Pues muchísimas gracias, doctor. Como siempre, aprendimos muchísimo, la verdad, muy interesante todo lo que estamos viendo. Creo que, como dice, siempre hay que tomar en cuenta que además tenemos muchísima variabilidad, no solo en los estudios, sino también intra personas, todos somos diferentes y tenemos que estar pues muy siempre al pendiente de la observación de cada paciente de manera individual.
no todos respondemos igual ni siquiera a los tratamientos, ¿no? Siempre tenemos pacientes que vamos a estar en el promedio como normorespondedores y siempre podemos tener alguien que responda de más o alguien que sea hiporrespondedor. Entonces, cuando a veces dicen, ¿qué dosis? ¿Qué tal? ¿Qué doy? Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero reitero, yo sé que ya lo dije mucho, hay que aprovechar este equipo, este grupo que somos, donde podemos comunicarnos entre nosotros y estar diciendo, a mí me funcionó esto, ¿qué hiciste? Para tener, pues, esa parte enriquecedora de que seamos esta alianza de médicos, ¿no? Pues, ahora sí, pues me despido para que se vayan a descansar. Y pues muchas gracias por haber asistido. Estuvieron como más de 150 doctores. Muchas gracias, doctor, por haber hecho este tema tan bonito. Estamos en contacto y que descansen todos. Linda noche. En el corazón de Japón, donde la ciencia se encuentra con la salud y longevidad, nace una nueva fórmula avanzada que está revolucionando la forma en que cuidamos nuestra salud digestiva, metabólica y celular. Metabiox es el primer metabiótico del mundo con una tecnología única, con 3 componentes: prebióticos, probióticos y posbióticos, para una acción integral sobre la microbiota intestinal y el metabolismo. Su efecto se adapta a los ritmos naturales del cuerpo, por lo que es considerado el primer cronobiótico del mundo. Durante el día, una cápsula rica en polifenoles marinos, que alimenta selectivamente a las bacterias saludables del intestino, favoreciendo la producción natural de serotonina, endorfinas y energía celular. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. 3 cepas específicas de Lactobacillus, Paracasei, Plantarum y Fermentum, restauran la eubiosis intestinal, mientras los metabolitos de Akkermansia ingresan al torrente sanguíneo para comunicarse directamente con las mitocondrias, activando genes asociados con longevidad, metabolismo y reducción de inflamación. Metabiox no es un probiótico más. Es el primer metabiótico del mundo desarrollado con inteligencia artificial, GenSonar y bioreactores de fusión fría, Biotra. Su proceso se realiza en condiciones extremas dentro de laboratorios propios en Mont Blanc, con la extracción de polifenoles en algas marinas a 200 metros de los mares de Okinawa en Tokio. El resultado: una biodisponibilidad óptima que contribuye al equilibrio metabólico celular. Estudios clínicos en pacientes con enfermedades metabólicas han mostrado una disminución significativa en transaminasas hepáticas, glucosa, colesterol y triglicéridos, así como una mejor sensibilidad a la insulina y composición de la microbiota. Miles de pacientes ya lo usan cada día, con resultados reales, sin reacciones adversas ni interacciones medicamentosas. La nueva generación de probióticos, Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado.